Muy buenos días compañeros, espero se encuentren muy bien. El día de hoy junto con mi compañera Clarena Galván Polo y mi compañero Juan Pablo Díaz Gómez y quien les habla Kilian Pérez, venimos a exponerle de manera detallada el seminario de crisis hipertensiva. Ya entrando en el tema, sabemos que la presión arterial elevada sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, con aproximadamente 10,4 millones de muertes al año, representando la crisis hipertensiva un motivo de consulta frecuente en urgencias. Junto el Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión define una crisis hipertensiva a un paciente con una presión arterial sistólica mayor a 179 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 109 milímetros de mercurio. La emergencia hipertensiva es un episodio asociado a la elevación sustancial de la presión arterial con hypertension mediated organ damage, con daños de órganos asociados a la hipertensión. Como sabemos, la emergencia hipertensiva está acompañada, como toda elevación aguda de la presión arterial, con alteraciones orgánicas graves con riesgo de lesión irreversible, principalmente en órganos diana como lo son la retina, el cerebro, el corazón, las arterias grandes y los riñones, por lo que está en riesgo comprometiéndose la vida del paciente, requiriendo principalmente un diagnóstico rápido y una reducción inmediata de la presión arterial para evitar una insuficiencia orgánica progresiva. La emergencia hipertensiva, además, tiene presentaciones clínicas muy específicas, donde se incluye primeramente una hipertensión maligna, que es la elevación severa de la presión arterial, comúnmente mayor a 200 en la sistólica y 120 en la diastólica, asociada con retinopatía bilateral avanzada. Está también la encefalopatía hipertensiva, que es la elevación severa de la presión arterial asociada con letargo, convulsiones, ceguera cortical y coma en ausencia de otras complicaciones. Está finalmente la microangiopatía trombótica hipertensiva, que es la elevación severa de la presión arterial asociada con hemólisis y trombocitopenia en ausencia de otras causas y mejoría con la terapia para bajar la presión arterial. Hay que tener en cuenta que la urgencia hipertensiva se diferencia mucho de la emergencia hipertensiva, puesto que en la emergencia hipertensiva ya se encuentra el paciente con un daño a nivel de órganos blancos. Sin embargo, una urgencia hipertensiva ya hay ausencia de compromiso de órgano blanco. Hay elevación de la presión arterial, pero no hay compromiso de órgano blanco. En los pacientes que presentan como tal una urgencia hipertensiva se debe reducir la presión arterial dentro de un periodo de 24 a 48 horas con tratamiento oral que puede ser llevado a cabo en el domicilio del paciente. Sin embargo, hay que mantener una vigilancia constante para preservar la integridad del paciente. Puede ser un paciente crónico ya con hipertensión arterial o un paciente que anteriormente no haya tenido signos de presión arterial elevada. Queremos recordarles la clasificación de la hipertensión arterial según la medición de la presión arterial en el consultorio. Según cada categoría, primero tenemos la presión arterial normal, la sistólica menos de 130 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 85 milímetros de mercurio. En cuanto a presión arterial normal alta, la sistólica fluctúa en 130 a 139 milímetros de mercurio y o
La diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio. Para ya categorizar la hipertensión arterial grado 1, la Asociación Americana lo clasifica en la sistólica, que fluctúa entre 140 y 159 milímetros de mercurio, y o la diastólica, que fluctúa entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Ya para la hipertensión arterial grado 2, la sistólica se encuentra en más de 160 milímetros de mercurio, y o la diastólica se encuentra en más de 100 milímetros de mercurio. Las crisis hipertensivas son un conjunto de situaciones clínicas de variada gravedad y pronóstico. En cuanto a su etiología, las crisis hipertensivas pueden producirse en pacientes con hipertensión arterial previa o aparecer sin antecedentes de presión arterial elevadas. Esto en cuanto a que cualquier alteración en los múltiples sistemas de control que tiene la presión arterial, ya sea el sistema nervioso autónomo, el eje renina-angiotensina-aldosterona, equilibrio endotelio nítrico, sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras, resistencias vasculares o periféricas. Cualquier fallo en estas pues puede dar una alteración en la presión arterial, por lo que se puede ver desencadenada la crisis hipertensiva. Como bien lo habíamos mencionado anteriormente, la etiología de las crisis hipertensivas pueden variar, sea ya un paciente previo con hipertensión arterial o alguna enfermedad cardiovascular, o un paciente que no haya presentado anteriormente signos de tensión arterial elevada. Entre las causas más comunes de las crisis hipertensivas tenemos emergencias hipertensivas, tenemos causas neurológicas, encefalopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular aguda, sea isquémica o hemorrágica en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca izquierda, hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico o medular, hipertensión maligna o acelerada, periodos preoperatorios y posquirúrgicos, un síndrome coronario agudo, un aneurisma disecante de aorta, causas renales, causas cardiovasculares, insuficiencia renal aguda, embarazo, ya sea preeclampsia grave o eclampsia, y urgencias hipertensivas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la crisis hipertensiva, que aún no se tiene muy clara, sin embargo, hay que tener en cuenta que la elevación abrupta de la presión arterial, posiblemente por un estímulo desconocido, va a desencadenar una serie de mecanismos compensadores que pues aquí en el esquema les vamos a mostrar de manera detallada. En cuanto al aumento de la presión arterial por aumento de la resistencia vascular, eh, va a haber un descenso de sustancias vasodilatadoras. Como bien sabemos que el aumento brusco de la presión arterial, posiblemente por un estímulo conocido o desconocido, puede desencadenar una crisis hipertensiva. Durante este aumento de la presión arterial, el endotelio intenta compensar el cambio mediante la liberación de óxido nítrico. Sin embargo, la presión arterial agudamente elevada puede producir disfunción endotelial por la inflamación secundaria al estiramiento mecánico, que ocasiona un incremento en los marcadores inflamatorios como las citocinas, moléculas de adhesión y la endotelina 1. Estos eventos están asociados directamente a la pérdida de la producción de óxido nítrico, incremento de la permeabilidad endotelial, activación de la cascada de coagulación
y de las plaquetas, así como también de la inhibición de la fibrinólisis y la consiguiente deposición de fibrina, lo que va a conducir a una necrosis fibrinoide de las arteriolas, llevando así al fracaso de la autorregulación normal, liberando sustancias tóxicas vasoactivas como la renina, catecolaminas, endotelinas y vasopresina, que a su vez tienden a elevar aún más la presión arterial, estableciéndose así un círculo vicioso constante de elevación de la presión arterial. Considerando entonces así que esta fisiopatología va a concluir que en pacientes que presenten esta crisis hipertensiva van a tener un deterioro de la capacidad de autorregulación, principalmente en los lechos vasculares, renales y cerebrales, que es donde se encuentran los órganos diana y los órganos blancos, que principalmente son los que más sufren el daño cuando se aumenta la presión arterial y ocurre esta disfunción endotelial. En cuanto a las manifestaciones de las crisis hipertensivas, tenemos que pueden ser inespecíficas, sin embargo ya su presentación puede estar determinada principalmente por los órganos que se van afectados de forma aguda. Entre los síntomas que más podemos hallar están los dolores de cabeza, alteraciones visuales, un dolor torácico, disnea, síntomas neurológicos, mareos y otras presentaciones más inespecíficas que pues nosotros como personal de enfermería debemos tener una inspección para lograr un diagnóstico bastante claro, un diagnóstico bastante preciso, en los cuales debemos tener en cuenta los antecedentes si pues existe una hipertensión, si la aparición y duración de los síntomas viene desde hace mucho, las causas potenciales que pueda tener esta crisis hipertensiva, sea el incumplimiento de los fármacos, de los antihipertensivos prescritos, sea cambios en el estilo de vida, un uso concomitante de fármacos que eleven la presión arterial y otras causas que puedan llevar al personal de enfermería a identificar pues específicamente la crisis hipertensiva y pues pueda relacionarse con la presentación clínica que esté teniendo el paciente en el momento. En cuanto a los exámenes diagnósticos, tenemos una amplia variedad de exámenes que se les realizan al paciente que llega al servicio con crisis hipertensiva, entre las cuales tenemos primero exámenes de rutina como lo son el cuadro hemático, un parcial de orina, creatinina, boom, sodio, potasio, una glicemia, un electrocardiograma. En cuanto a imagenología tenemos una radiografía de tórax, un ecocardiograma, un ecodoppler renal, una angiografía renal, un renograma iodometilbenzilguanidina. Y pues ya en cuanto a exámenes especiales que tienden a ser un poco más específicos, tenemos renina aldosterona, una TSH, metanefrinas, vanidilmandélico y un cortisol, que son exámenes que en conjunto nos pueden dar a conocer un poco más sobre el riesgo que está llevándose a cabo en el paciente para determinar así el daño que puede tener en sus órganos diana. En cuanto al tratamiento general, lo que se busca es instaurar un manejo y pues evaluar una meta cada 3 meses.
Esencialmente lo que se busca es reducir la presión arterial al menos 20 o 10 milímetros de mercurio para lograr un ideal. Óptimamente, pues en pacientes menores a 65 años de edad, la presión arterial objetivo es menos de 130-80 milímetros de mercurio. Sí lo tolera, pero no mucho menos de 120-70 milímetros de mercurio. En pacientes mayores de 65 años de edad, el ideal es menos de 140-90 milímetros de mercurio, pero hay que tener en cuenta que para llevar a cabo el manejo, el tratamiento, debemos individualizar cada paciente, determinando cada caso, evaluando su fragilidad, su independencia, la funcionalidad que tenga el paciente y el contexto en el que se encuentre. Bueno, siguiendo con el tratamiento general, tenemos 4 pasos importantes para un tratamiento óptimo. En el paso 1 tenemos la terapia dual combinada a bajas dosis. En esto utilizaremos un ARA2 o un IECA, uno de los dos. Recordemos que los ARA2 son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Luego de escoger ya sea un ARA2 o un IECA, le vamos a agregar ya sea un calcio antagonista o un diurético. Esto se debe considerar como tratamiento de inicio en aquellos pacientes con presión arterial mayor a 140, de 140 a 159 en cuanto a la presión sistólica y de 90 a 99 en cuanto a la presión diastólica, y que tengan un riesgo cardiovascular bajo y en mayores de 80 años o aquellos pacientes considerados frágiles. En el paso 2 tenemos la terapia dual combinada a full dosis. Aquí debemos utilizar un IECA o un ARA2 más un beta bloqueante o un diurético. Ya acá se debe considerar como tratamiento de inicio en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos con presión arterial mayor o igual a 160 sobre 100 milímetros de mercurio o que presenten riesgo cardiovascular alto. Acá se debe comenzar a dosis bajas e ir subiendo hasta dosis óptimas o máximas toleradas. Siguiendo con el paso 3, aquí se utiliza una terapia triple combinada, es decir, se debe usar un IECA o un ARA2 más la dihidropiridina más un diurético. Ya en la cuarta indicación se presenta lo que es una hipertensión resistente. En esta se debe usar una triple combinación, como es el IECA más la dihidropiridina más un diurético y se le agrega otro antihipertensivo. Acá se debe considerar derivar a un especialista si la presión arterial no se controla con 4 antihipertensivos que sean a dosis óptima o a dosis máxima tolerada. En esta tabla encontramos diferentes manifestaciones clínicas en las cuales vamos a buscar una reducción de la presión arterial y los medicamentos que se usan para lograr este objetivo en cada una de las manifestaciones. En cuanto a la primera manifestación clínica que tenemos, es la hipertensión maligna con o sin microangiopatía trombólica renal o insuficiencia renal aguda. En esta se busca en un lapso de varias horas una reducción del 20 al 25% de la presión arterial. El tratamiento, el medicamento que se usa para lograr este objetivo en cuanto a la primera línea es la betalol y la nicardipina, y la alternativa el nitroprusiato y urapidil. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, se busca
una reducción inmediata del 20% al 25%, y los medicamentos de primera línea que se utilizan es el labetalol y la nicardipina, y en la alternativa tenemos el nitroprusiato. En cuanto al accidente cerebrovascular isquémico agudo y con presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, se busca una reducción en menos de una hora, una reducción del 15%. Se usan los medicamentos en la primera línea, tenemos el labetalol, la nicardipina y como alternativa el nitroprusiato. En cuanto a pacientes con ictus isquémico agudo con indicación de tratamiento trombólico y con presión arterial sistólica mayor a 185 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, se busca una reducción en menos de una hora del 15% y se utiliza el labetalol y la nicardipina como tratamiento de primera línea y como alternativa el nitroprusiato. En cuanto al accidente cerebrovascular hemorrágico agudo y la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, se va a buscar una reducción inmediata. En cuanto a la presión arterial sistólica, se buscará una reducción menor a 130 milímetros de mercurio. El tratamiento de primera elección que se utiliza es el labetalol y la nicardipina, y la alternativa tenemos el urapidil. En cuanto al evento coronario agudo, también se busca una reducción inmediata en la presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. Aquí el tratamiento de primera línea que se utiliza es la nitroglicerina. También tenemos el labetalol y como alternativa el urapidil. En el edema pulmonar cardiogénico agudo, se busca una reducción inmediata en cuanto a la presión arterial sistólica de menor a 140 milímetros de mercurio. El tratamiento de primera línea que se utiliza es el nitroprusiato o la nitroglicerina con un diurético de asa, y la alternativa es el urapidil con un diurético de asa. En la enfermedad aórtica aguda, se busca una disminución inmediata de la presión arterial sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio, y en cuanto a la frecuencia cardíaca, una reducción de menos de 60 latidos por minuto. El tratamiento de primera línea que se utiliza es el esmolol y nitroprusiato o la nitroglicerina o también la nicardipina. En la alternativa tenemos el labetalol o metoprolol. En cuanto a la eclampsia y preeclampsia severa o síndrome de HELLP, una reducción inmediata en la presión arterial sistólica de menos de 160 milímetros de mercurio, y en cuanto a la presión arterial diastólica, una reducción menor de 105 milímetros de mercurio. El tratamiento de primera línea que se utiliza es el labetalol o nicardipina y el sulfato de magnesio. Ahora continuaremos hablando con los medicamentos que les mencioné en la tabla anterior. Vamos a ver cómo se utilizan y las precauciones que hay que tener a la hora de administrar. El primer medicamento que tenemos es el labetalol. Bueno, en el labetalol se utiliza con un bolo, se comienza con un bolo de 20 a 80 miligramos mediante una inyección intravenosa lenta. Bueno, aquí si fuese necesario repetir, se repetiría cada 10 minutos hasta una dosis total de 300 miligramos. Como alternativa, se debe administrar 2 miligramos por minuto mediante una infusión intravenosa hasta obtener una respuesta adecuada. La dosis máxima de este es de 300 miligramos. Cuando la presión arterial diastólica comienza a disminuir, se inicia el tratamiento oral con una primera dosis de 200 miligramos. En cuanto a las precauciones de este medicamento, tenemos evitar levantar al paciente durante el tratamiento durante las 6 horas posteriores por riesgo de hipotensión ortostática.
monitorización continua de la presión arterial invasiva, electrocardiografía continua del paciente durante su administración. Además de esta también tenemos proteger la infusión de la luz, no detener la infusión abruptamente y también la monitorización de la función respiratoria. Seguimos con nicardipina. En este se debe iniciar el tratamiento con 5 miligramos por hora en perfusión continua IV. Para la reducción gradual de la presión arterial, la velocidad de infusión se puede aumentar, si es necesario, en 2,5 miligramos por hora cada 15 minutos hasta un máximo de 15 miligramos por hora. Bueno, para la reducción rápida de la presión arterial, la velocidad de infusión inicial de 5 miligramos por hora IV puede ser aumentada, si es necesario, en 2,5 miligramos por hora cada 5 minutos hasta un máximo de 15 miligramos por hora. Una vez ya conseguida la presión arterial deseada, la velocidad de perfusión debe reducirse a 3 miligramos por hora IV. Tan pronto como las condiciones lo permitan, el paciente debe ser transferido a la medicación oral. En cuanto a las precauciones de este medicamento, una de las precauciones es que puede producir hipotensión. Este debe tomarse las precauciones necesarias para evitar hipotensión sistémica cuando se administra el fármaco a pacientes que han sufrido un infarto cerebral agudo o hemorragia cerebral. También este puede incrementar la frecuencia, duración y severidad de una angina. Hay que tener mucha precaución en pacientes con enfermedad coronaria. Tiene efecto inotrópico negativo en algunos pacientes. Este también se recomienda en la precaución, con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca o disminución ventricular, especialmente si este se administra junto con betabloqueantes. El siguiente medicamento es la nitroglicerina. Ampollas de 5 ml con 5 miligramos y de 10 ml con 50 miligramos. Cuando se administra por vía IV, su inicio de acción es casi inmediato. Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica o cardiopatía isquémica. Este es por perfusión. Este se diluye en 25 miligramos, es decir, 5 ampollas de 5 miligramos o 5 ml de la presentación de 50 miligramos en 10 ml. En 250 cc de suero glucosado al 5%, se debe estar en vidrio y se debe proteger de la luz y se profunde a una velocidad de 21 ml por hora a 7 gotas por minuto. En cuanto a las precauciones para este medicamento, su administración debe ser únicamente por infusión continua. Se debe tener una monitorización continua de la presión arterial invasiva, la electrocardiografía continua del paciente durante su administración. Este puede ser administrado en una vena de gran calibre para evitar que haya extravasación y se puede administrar por vía periférica solamente por una vía que sea exclusiva para este medicamento. Bueno, el siguiente medicamento es el nitroprusiato. Este es mediante una perfusión IV de 0,25 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Se debe diluir en 100 miligramos, es decir, 2 viales, en 490 ml de suero glucosado al 5%. Este debe comenzar con 0,25 microgramos por kilogramo por minuto, aumentando a razón de 10 microgramos por minuto en 3 ml por hora cada 5 minutos. La dosis máxima es de 10 microgramos por kilogramo por minuto. En las precauciones de este medicamento encontramos
Vigilar que el paciente permanezca acostado durante la infusión para evitar hipotensión postural profunda. No se debe administrar si la solución se torna azul, verde o roja. Se debe verificar regularmente la presión sanguínea que no sea menor de 60 milímetros de mercurio. No se debe administrar una solución después de 24 horas de preparada y se debe evitar la extravasación. Esmolol. Se inicia con una dosis de carga de 250 a 500 miligramos por kilo durante 1 minuto. Luego una dosis de mantenimiento de 50 a 100 miligramos por kilo por minuto IV durante 4 minutos. Las precauciones. Se debe hacer monitorización de presión arterial, glucemia, así como se realiza también un electrocardiograma en pacientes a los que se les administre este medicamento. El sulfato de magnesio. La dosis inicial es un bolo lento en 3 minutos. En eclampsia se administran 4 gramos. En hipomagnesemia se administra 1.5 gramos repetibles según la respuesta. En la dosis de mantenimiento se realiza la infusión de 4 ampollas, serían 4 gramos, en 60 ml de suero glucosado al 5%. En eclampsia se administran de 1 a 4 gramos por hora. Y en hipomagnesemia de 0.12 a 1.2 gramos por hora. Las precauciones. Administración única en infusión continua. Verificar si el catéter venoso está permeable y que la vía sea específica para la administración de sulfato de magnesio. Y se debe tener una monitorización continua de todos los signos vitales. Urapidil, dosis inicial, es de 25 miligramos en 60 segundos, seguido de 25 miligramos a los 5 minutos. En caso de ser necesario, 50 miligramos en 60 segundos, si después de 5 minutos no hay respuesta satisfactoria. Precauciones. Administración únicamente en infusión continua. Monitorización continua de la presión arterial invasiva. Metoprolol. El tratamiento se debe iniciar con 100 miligramos al día en una dosis única o divididas con las comidas o inmediatamente después de ellas. Bueno, las precauciones. Este medicamento no se debe detener la infusión abruptamente. Se debe administrar con precaución en pacientes con alteración en la función hepática y debe tener una monitorización continua de los signos vitales. Los antihipertensivos según su compromiso orgánico. En edema pulmonar agudo y disfunción sistólica se administra nicardipina, fenoldopán o nitroprusiato más glicerina más diurético de asa. En edema pulmonar agudo con difusión diastólica se administra esmolol, metoprolol, labetalol más dosis baja de nitroglicerina más diurético de asa. El infarto agudo del miocardio se le administra labetalol o esmolol más nitroglicerina. En encefalopatía hipertensiva se le administra nicardipina, labetalol o fenoldopán. En disección aórtica aguda se le administra labetalol o combinación de nicardipina más esmolol o combinación de nitroprusiato con esmolol o metoprolol. En preeclampsia, eclampsia, se le administra magnesio, labetalol o nicardipina. En insuficiencia renal aguda, anemia y microangioplástica, nicardipina o fenoldopán. En crisis simpática, sobredosis de cocaína, se le administra verapamilo, diltiazem
o nicardipino más benzodiazepinas. En hipertensión posoperatoria aguda se le administra esmolol, nicardipina o labetalol. En SB isquémico agudo hemorrágico intracraneal se le administra nicardipina, labetalol o fenoldopam. Las complicaciones de la crisis hipertensiva es infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, disección aórtica, aumento de la actividad simpático-mimético, accidente cerebrovascular, enfermedades renales crónicas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Listado general de cuidados de enfermería son: toma de presión arterial, realizar indicaciones médicas, mantener al paciente en reposo absoluto, posición semi-forward estricta, aplicar oxígeno suplementario, especificaciones para la toma de presión arterial. La toma de presión arterial cada 15 minutos durante la primera hora, posteriormente cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas y cada 4 horas, hasta su estabilización o cifras óptimas. Instalar vía venosa, monitorización cardíaca continua, toma de electrocardiograma, toma de muestra sanguínea, aplicación de fármacos indicados, identificar signos y síntomas de intoxicación por fármaco y registro de enfermería. Bueno, aquí está la bibliografía. Muchas gracias.